Como decíamos precisamente, a partir de lo que comentaba Guille, ayer estuvimos haciendo un pequeño taller sobre cómo situar estas prácticas, cómo aterrizarlas en territorio. Y hablábamos que uno de los primeros pasos es preguntar y conectarse con los habitantes, con el paisaje, con el paisanaje del lugar. Con esto quiero volver a Doni y ya podemos abrir e interrumpirnos entre nosotros para hacerlo más dinámico. Pero sí que cómo se construye el arraigo, cómo se construye un proceso de raigambre en una zona en la que, hablando por ejemplo ayer con Gastón, el director del pueblo, es como que si entre Villa Pecuén y Carué se prestan las identidades, ¿no? Es decir, casi que lo que ocurre en Villa Pecuén tiene que ver con la historia de Carué, o sea, pero luego hay otras historias, incluso las previas a la catástrofe, incluso con pueblos originarios, que no todo el mundo se alinea o que parece como si no hay historia más allá a partir de la catástrofe, ¿no? ¿Cómo se construye ese arraigo compartido aquí en...? Sí, es complejo, ¿no? Yo no sé si hay un arraigo compartido, yo creo que no. Que la gente de Pecuén no perdió su identidad como pecuense, inclusive jóvenes que casi no conocieron la localidad siguen sintiéndose pecuenses. Justamente ahora se cumplieron 40 años de la inundación, o sea que hay varias generaciones que no la conocieron. Y los caruenses tienen su propia personalidad en la cuestión. Lo que nos ha servido a la ciudad de Carué es que esas ruinas son un atractivo turístico importantísimo en todos los sentidos. Ustedes mismos lo están diciendo en su conversación. Y ha generado una gran visualización de todas partes del mundo. Cuando estaba, que murió hace unos poquitos meses el último habitante, vinieron, no sé, cadenas de televisión del mundo entero a entrevistarlo al hombre. Una cosa que yo estoy seguro no hubiera pasado si Pecuén hubiera estado funcionando y Carué también y todo lo demás. Hubiera sido un balneario más o una localidad turística más. Pero esto cambió todo. A mí me parece, cambió todo, cambió en todos los sentidos, hasta en la forma de relacionarse, porque la gente de Pecuén se tuvo que venir, muchos de ellos a Carué, otros se fueron a otros lugares del país, pero muchos de ellos quedaron viviendo acá y todavía son hinchas de gauchos de Pecuén y fanáticos de su pueblo. Y me parece muy bien, me parece muy bien. Hasta el día en que se vaya el último de los que nos acordemos de esto, que creo que no va a dejar de recordarse nunca, es una experiencia diferente de vida, de comunidad, un tema en su momento muy delicado y, como les dije antes, con mucha confrontación, ¿no? Una de esas fórmulas que podemos entender como formas de situar las piezas aquí, o sea, los proyectos aquí, es por ejemplo el taller que has dado esta mañana, Pau, en el que se unen tanto los propios residentes como pobladores de Carué, a través además de una práctica que tiene que ver con los pueblos originarios, ¿no? Cuentas un poco cómo se construye, cómo se vive eso. ¿Ocurre realmente una conexión entre todas las partes? Sí, yo realmente creo que sí, o es la esperanza o en el imaginario lo que en cierto punto busco y buscamos. Em, Como que me está pareciendo muy difícil no querer sumarme a la pregunta anterior que hizo Doni, por Adelante, esto siéntete libre. de pensar de tal vez los epecuenses no perdieron su identidad, pero los caruenses están ahí como una tensión de todo el turismo está ligado a la ruina, pero todo lo que tiene Carué para ofrecer como historia, que es totalmente rico y cuestionable, y es como un foco que podría ser súper constitutivo desde la identidad de país, o sea, no de identidad solo de Carué, no viene a colación porque, bueno, ese es el, vamos a decirle, el drama que ocupa la vista y la atención. Y me parece que dentro de eso recuperar tecnologías prehispánicas, recuperar conocimientos de pueblos originarios, que, o sea, pensar que no creo que yo esté viniendo a recuperar nada, sino simplemente con cierto conocimiento de técnicas, bueno, también de distintos pueblos originarios que datan de mi propia familia, venir a traer y a repensar como cuáles son esos lugares que ya están inscritos en su identidad, en sus conocimientos, y ver cómo de esa forma también se puede resignificar y cuestionar un poco lo que pasaba con Epecuén, ¿no? Esto que decías, es como, es un pueblo que se generó a partir de
a partir de un capital económico, a partir de un entendimiento de la tierra como recurso, pero un recurso capital y no un recurso simbólico. Y para mí es importante volver a la tierra como el recurso simbólico, como poder trabajar con las distintas artistas y ceramistas de la comunidad, con Silvia, con Celia, con Graciela, poder ir y buscar esas vetas, recuperar esas arcillas, poder construir desde ahí realmente, digamos, lo increíble que es construir con las arcillas de acá que no tienen sentido. O sea, realmente se las he llevado a especialistas y no entienden qué pasa. Como el hecho, en serio, pero desde la primera vez que vine hasta el día de la fecha sigo llevándole a mi amigo biólogo, al especialista en no sé qué, al físico, al químico, al... ¿Te refieres por la salinidad de esa...? Sí, como en el valquímico del pasaje de la arcilla a cerámica, hay una cristalización para que se vuelva cerámica, ¿no? Siempre brota el sodio, siempre brotan las sales, pero lo que pasa con las piezas hechas acá, sin lavar a la arcilla, es que brotan y nunca se vuelven impermeables, están porosas. O sea, avanza mucho el nivel de sal todo el tiempo a gran velocidad y transforma la pieza. O sea, y cambia casi que químicamente lo que son las cerámicas. Eso es fascinante, es muy raro y es como algo ahí de decir como, no sé, el fascinarse con lo propio, el dar lugar a lo propio. Creo que un poco el dar lugar a lo propio es como también mirar hacia abajo, decir, bueno, lo propio, ahora no voy a dar nombres ahí, con varias personas de la comunidad con las que nos vinculamos, en esto de lo propio parece el mirar al costado y Epecuén está a 7 kilómetros, las ruinas hasta acá nomás, es como, eso se vuelve lo propio, pero mirar para abajo y ver tu propio suelo, eso está más cerca. Y ahí hay algo a como cuestionar y a pensarse, ¿no? ¿Cuáles son todos esos focos de atención y de... Me parece interesante también que lo afrontas, digamos, desde una perspectiva desde lo simbólico, ya no solo lo práctico, que podríamos hilar con el trabajo de Mariana, en el hecho de, estamos también de lo simbólico, también de los procesos coloniales, ¿no? Este pueblo, igual que muchos otros, me comentabais, fueron creados por comunidades colonas, en este caso españolas e italianas. Y Mariana también afronta su práctica desde el hongo también como un colonialismo esencial, desde lo natural, ¿no? El hongo coloniza, ¿no? sobre lo que emerge. ¿Nos puedes contar un poquito cómo surge eso? Los hongos son entes de un reino de la naturaleza que es separado, ¿no? Entonces, aquí en Epecuén, por causa de la sal, no se puede, en Epecuén, Carhué encontré algunos hongos grandes, pero en Epecuén no se puede encontrarlos. Pero se encuentra una otra cosa que se llama líquen, que es la biosíntesis, no, oh meu Deus. En inglés, en brasileño, en portugués. La combinación de dos elementos que son algas y hongos. Y uno da a otro la posibilidad de vivir, ¿no? Uno capta carbono y otro le hace fotosíntesis y viven como un ente separado. Entonces es como una cosa medio híbrida, exactamente. Y de repente es casi ese simbolismo, es casi una analogía de lo que estamos hablando entre Epecuén y Carhué, ¿no? Eso lo hace interesante, sí, ¿no? Lo que hay, yo conversaba con Julio hoy y ontem y me da mucho que pensar porque vine aquí para trabajar con una cosa y llega aquí y se depara con muchas otras cuestiones y estoy en proceso de pensar sobre todo eso, ¿no? Y los hongos no se puede eliminarlos, no se puede, es la única criatura que sobrevive en espacio, sobrevive a radiación, sobrevive a todo. Las baratas, las cucarachas, no, hongos. Entonces, cuando todos tenemos ido y cuando todas las cosas se tiverem pasado y todo for ruínas, los hongos lá estarão. E serão todo o processo de reconstituição da vida na Terra.
Y lo que pienso es que con la situación social de hoy, de capitalismo y las cosas que se pasan, nos toca, ¿no? Y quería hacer como una recolonización del propio, das personas por la tierra, y por los hongos y por las plantas. Estoy pensando sobre eso, no es una cosa hecha, fechada, pero en un pensamiento que estoy intentando trabajar algo más poético y que se puede ser plástico y tener algún sentido más amplio tal vez, ¿no? Hablábamos precisamente ayer, en este momento en el que estamos también de proceso, que ya estamos hablando, no tenemos nada claro, estamos solo evolucionando, empezamos a focalizar ahora. Hablaba ayer con Guille de algo que en realidad no está en el discurso. Bueno, ninguno de los artistas que estamos aquí o que estáis aquí enarbola un discurso político, pero hay de repente determinados elementos que se escapan de nuestro alcance y pueden llegar de otra manera al espectador, ¿no? Hablábamos como esas telas con las que construyes esos dibujos en el espacio, a veces pueden remitir someramente al concepto de bandera, ¿no? Puede que sí, puede que no, puede que el que esté o no esté. ¿Cómo afrontas que eso ocurra en tu obra y en un espacio situado como este? Sí. Bueno, el tema que me parece interesante a partir de la pregunta es algo que sí surgió muchas veces, es cuánto uno dentro del proceso explora resultados que después implican revisarlo y pensar las posibles interpretaciones o asociaciones que puede tener algo. Por ahí, para quien no está o no conoce, lo que yo estuve haciendo en residencias anteriores es construir una especie de dispositivo que consta de un palo con varias tiras, en principio de plástico, agarradas en la punta, que al manipularlo con el cuerpo, que es yo sosteniéndolo, se mueven con el viento y también me llevan a mí a depender del estado del clima o el pronóstico para saber en qué momentos va a haber más viento y en qué lugares va a haber más viento, para ir y de alguna forma atrapar esa corriente o ola de viento. Esa imagen inevitablemente, si uno la ve o si uno la habita también, porque lo sentí yo, recuerda a una bandera. Y me acuerdo en varios momentos de haberlo visto en un registro y modificar la forma de esas tiras, porque si son 10 tiras alineadas ya forman un rectángulo. Entonces me acuerdo de haberme encontrado con esa reflexión y decir, bueno, a ver, voy a hacer una sola larga o pocas, o hacerle huecos, y sí me acuerdo de estar en el momento de decir, ok, no sé si quiero que parezca una bandera. Pero después, y esto que charlamos también, me empecé a amigar con la idea. No en el sentido de seguir trabajándola, pero sí pensar, bueno, me interesa dejar que haya cosas que aparecen y que por alguna razón aparecen. Y eso es algo que me gusta un poco de los procesos de trabajo en formato residencia más que todo, o en mi caso, siento que funciona mucho esto que decía Mariana, de la idea con la que viene uno a un espacio y las otras cosas que aparecen, y me gusta la idea esta de aparición, como algo que tiene una entidad que está presente quizás en alguna capa o nivel en los lugares cargados con cierta energía, que se manifiestan a través de cosas que intentamos hacer los artistas, que generan situaciones para que se visualice algo. Yo vengo acá con la idea de generar dibujos en el paisaje, con el viento, y al hacer eso hay otras cosas que aparecen que a veces me gusta pensar quizás de un lado poético, que son propias del lugar y que el lugar agregó algo de información a esto. También yo decido usar que estas telas sean negras, y en principio la primera respuesta ante eso es
pienso en el dibujo, pienso en el trazo de la carbonilla como algo que quiero que estéticamente esté presente como una decisión. Y cuando le bajo la pregunta sobre la bandera, pienso en esta bandera negra o bandera a veces rasgada o destruida, o una especie de no bandera, quizás que quizás por este encuentro occidental con la imagen de bandera que vi yo, que vieron muchas personas, hago ese link con la idea del lugar de origen, el lugar en donde uno emplaza una conciencia de identidad, y cómo esa identidad propia del lugar se manifiesta en mi caso quizás al estar en movimiento, o que aparezca esta idea de nomadismo, de muchas veces decir, sí, vengo de acá, o vengo de Córdoba, el Río Cuarto, Los Cóndores, Buenos Aires, que son todos los lugares que yo habité. Sí aparece la idea de esto, cuál es la identidad, y si quizás involuntariamente esta bandera se termina apareciendo como una bandera propia. No lugar, ¿no? Así es, sí. Creo que un poco en resumen lo que me gusta a mí es permitir que esas dudas o tensiones en el momento en donde digo no me gusta la bandera, o no me gusta que haya una vinculación desde algo a veces violento o fuerte, me permito preguntármelo, y a veces genero la tensión y digo, bueno, a ver, no, trato de que no siga apareciendo, bueno, entra y después me las arreglo con eso. Es eso por ahí que creo que hay algo en relación al arraigo que mencionaban recién, o a la nostalgia que me apareció acá al pensar, al ver estas tiras en el viento en los árboles, en la playa cerca de Matadero o en las ruinas, que quizás es un link personal que yo hago, pero que está cargado de esa historia del lugar que en primer nivel se manifiesta desde lo que vemos ahí. Después de tener esta charla, o después de haber escuchado a Oni también, en la segunda o tercera visita a las ruinas va a tener más información. Hoy lo que yo veo es que esta bandera también está a un nivel, a una altura humana, o a veces un poco más, porque estoy pensando en cómo las alturas funcionan a nivel visual, pero a nivel de intensidad del viento, y creo que hay mucha información a nivel alturas o niveles del agua, nivel del mar, y cómo eso fue marcando a veces hitos en la historia. El avance de hasta dónde llegó el agua a nivel ancho, pero también a altura, la ubicación en esta escalera de lagunas en relación a la altura, y vuelvo de vuelta a la historia a la idea de la distancia, de cómo formas de medir terminan determinando la conciencia de una ubicación actual, de dónde estoy hoy, y cómo nombro o defino el dónde estoy hoy a partir de la distancia con otros lugares. Es curioso porque precisamente otra de las residentes, Beatriz, entiendo sin haber hablado de este tema entre vosotros, también ha usado esas tierras negras sobre árboles en uno de sus primeros experimentos para también rayar líneas horizontales sobre un árbol de forma con pigmento natural, que es la propia tierra directamente, que también remite a esas diferentes alturas del agua, ¿no? O la primera recepción que puede tener alguien que ha vivido aquí. Llegados a este punto, yo quería invitar ya a concluir, si os parece bien, y quería dar ese lujo, que espero que no sea encerrona, a Doni, si quiere de alguna manera concluir en medio de un proceso que todavía está en ciernes. Bueno, pues la mesa, cómo recibe que esto ocurra, que vengamos 4 personas profesionales de la cultura a hacer esto aquí,
y además que, entre comillas, invadamos también tu espacio radiofónico, ¿no? Para poder generar, pues, bueno, intentar generar nuevos conocimientos, nuevas formas de conocer el territorio. A mí me llena de orgullo que gente que no tengo ni idea de dónde vienen ni quiénes son, elija este lugar. Yo amo mucho Carué. Entonces, todo lo que se haga por Carué para mí es una bendición, porque esto multiplica y hace que otras personas, y que de pronto, si vos te vas un día a Brasil y a alguien se le ocurra venir, algún brasilero o alguna pareja de brasileros que vengan a pasear, es algo más. Somos pueblos muy pequeñitos donde todo cuesta el doble, aunque vivimos mucho mejor que ustedes, con una paz fenomenal y con una bonomía en el ambiente que se vive y se respira, ¿no? Hoy porque está lloviendo, si no, esto estaríamos sentados tomando mates en la vereda como hacemos siempre. Por lo tanto, cuando aparece algo diferente, como han venido superproducciones de cine a hacer películas, contingentes enteros de distintas especialidades a visitar las ruinas por distintas razones, grupos de fotografía, y a mí eso me parece maravilloso. Después de lo desolador que fue la inundación, que me agarra en la plenitud de la vida a los 23 años, y tenía que estar pensando todo el día dónde iba a terminar mi vida, porque esto parecía que se iba a inundar todo. Fue tan impresionante que todos pensábamos que Carué también se iba a inundar. La gente tenía sus cosas embaladas, mucho de eso. Ver este renacer de Carué gracias al Pecuén es toda una bendición, y que ustedes estén haciendo un debate sobre mi pueblo para mí es un gran orgullo. Así que se los agradezco yo a ustedes, no a ustedes a mí. Muchas gracias, Doni. No sé si alguno quiere concluir de alguna manera. ¿Se le ha quedado algo en el tintero? Pau, te miro, ¿no? Me mira la cara que me interpreta. Sí, no, me quedaba pensando en esto de como de volver sobre los lugares, de la vida pacífica, tal vez, sí, un poco sí. Desde que ya se puso autorreferencial Mariana, ahora lo puedo hacer yo. Desde que empecé a venir a Carué y a Pecuén, mi práctica curatorial se volvió cada vez más bonaerense. Entonces, no solamente hoy Carué es uno de mis puntos donde trabajo y donde paro, sino que también lo son Coronel Suárez, Las Flores, Pigües, como hay algo de poder empezar a conocer otro entramado que me parece avasallante en el nivel de capas de información y de historia que tienen. Es como hay algo ahí de que todo el tiempo más esta réplica de vivimos en una dinámica, lo pienso ahora desde Capital Federal, muy avasallante, muy todo el tiempo a las corridas, que está bien y me encanta, pero a veces es mucho más difícil mirar todos los acontecimientos. Y hay algo de cierta lentitud, de cierta tranquilidad acá, que también genera esta pausa para poder mirar mucho más críticamente. Y eso es algo que este lugar siempre me da como lo crítico, pero desde un lugar sensible, desde el entender que hay una memoria sensible, tanto en Epecuén y quienes tienen un vínculo con Epecuén, en Carué, como esto de pausar, pero entendiendo que hay un alma en ese lugar y no solo revisar desde el objetivo, que es muy difícil, es casi imposible, siempre somos subjetivos, pero no sé, me parece que está buenísimo eso. Muchas gracias, Pau. Mariana, Guille, ¿queréis, aunque sea, despediros? No, quiero agradecer la generosidad de este pueblo y del pueblo argentino, que muy bien me trató desde que llegué aquí, con mucho cariño, mucho respeto, y que España también, ¿no? Y que yo lo posible pueda retribuir de alguna forma, ¿no? Esto. Muchas gracias. Guille, te damos la última palabra y ya me despido. Bueno, nada, yo también agradecer a todos y también al pueblo de Carué que tuve como una primera impresión muy nostálgica, porque yo nací en el pueblo de Los Cóndores, en Córdoba, viví hasta los 13 años ahí y tengo muy presente en la memoria esta tranquilidad y estilo de vida que se siente acá apenas pisás, lo sentimos
con César y Julio en una primera caminata a la tarde, y eso es importante y a veces nos lo olvidamos cuando estamos en esta intensidad de una ciudad grande que tanto nos atrae también, pero pues quedamos como atrapados. Entonces, que aparezca esta oportunidad me parece interesante, que aparezca a partir de un formato de residencias artísticas que recién fuera del aire surgía la pregunta de Pau de yo teniendo paisajes similares o situaciones similares en Córdoba, como es la Laguna de Mar Chiquita, ¿por qué elegir Epecuén? Me quedé pensando y siento que en este caso yo conozco la historia de Epecuén a partir de que existe la residencia, porque quizás hoy le cuento a varias personas o amigos, colegas sobre este lugar, muchos conocen, pero muchos no tienen idea de que existe este lugar, de que pasó lo que pasó. Entonces hice la conexión con que quizás yo estoy acá porque existe la residencia que generó Edu y las chicas. Por ahí vuelvo a esta idea de por qué el formato de residencias puede ser muy importante para los artistas, pero también para el lugar en donde están situados en muchos niveles, porque si no, quizás nunca venía por acá, o venía por otras razones, o lo que sea. Entonces me quedo con esa idea. Fenómeno. Pues nada, me sumo a todos los agradecimientos, en especial también a Doni por acogernos en su radio, y termino con una última reivindicación, que es que todo el que venga a Carué, que vaya a la Dama, que apoyen la Dama, las instituciones competentes, que tomen cartas en el asunto y que, bueno, que podamos construir, para que construir desde fuera primero hay que construir desde dentro, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a todos.